Runa Odal, la sangre que llama. Hay un momento en el camino en el que ya no puedes volver atrás. La piel vieja se desprende, las ataduras se disuelven y solo queda el eco de tu sangre llamando desde el origen. ¿Qué pasaría si te dijera que dentro de ti vive la memoria de un linaje olvidado, un poder que no se compra, sino que se hereda? Hoy vas a descubrir el verdadero sentido de la runa Odal, el símbolo de la sangre, del límite y del salto definitivo hacia tu naturaleza más pura. Quédate hasta el final y permite que la voz de tus ancestros te muestren el camino hacia la ruptura total. Dentro intro y comenzamos. Comencemos. Runa Odal, Otalaz, runa de la sangre. Los ancestros, la raza, herencia, familia, la propiedad, los límites, las fronteras y la tradición. Asimismo se asocia al honor y al valor con el cual se defienden todas esas características frente a los peligros y a los intrusos. También Odal se relaciona al líder que tiene el don espiritual para dar bienestar y guiar justamente a su clan, ya que en sí mismo canaliza la voz de su sangre ancestral. La runa Odal también es un signo de aquellas cualidades innatas que son el resultado de la descendencia de algún clan o de alguna tribu en particular. En su origen es esencialmente espiritual, aunque en el fondo también se derivan de las acciones pasadas de nuestros divinos antepasados. Es un símbolo de aquello que heredamos de todo el clan a través de las generaciones pasadas en forma de huellas rúnicas. No obstante, por medio de la institución del matrimonio, aquello que heredamos de todo. La patria original mística se refleja en el mundo creado por medio de la runa Odal, en un reino constituido por camaradas que comparten una misma raza y sangre espiritual, un reino en el que los enemigos exteriores e interiores son derrotados y un cerco infinito común que proyecta un espacio y tiempo propios para desligarse de los condicionamientos del mundo y del devenir. Runa de las habilidades innatas y heredadas en un linaje o en un clan. El tridente de Poseidón es el arma de los Siddhas, y solo si ellos lo disponen frente a Odal, en el kairos de la iniciación, el yo podrá realmente ingresar al Arquémona Odal y ser aislado del sujeto anímico. Por eso Gibur representa el principio único de la orientación del yo. No existe otro modo fuera del tránsito por el tridente de Poseidón, de hallar la salida secreta que conduce a la liberación del espíritu. Fragmento de Fundamentos de la Sabiduría Hiperbórea, Nimrod. Posición corporal. Se colocan las piernas separadas y proyectadas hacia los costados, formando cada una un ángulo aproximado de 45 grados respecto del suelo. Ambos codos se inclinan lateralmente hacia afuera y los antebrazos se dirigen hacia arriba y hacia adentro. Las palmas de ambas manos miran hacia abajo y las puntas de los dedos se tocan y se colocan unos centímetros
arriba de la cabeza. Posición con las manos, ambas manos a la altura del pecho o del plexo solar, con sus palmas mirándose entre sí. Los dedos medios, anulares y meñiques se inclinan rectos un poco hacia atrás. Los dedos pulgares se cruzan en diagonal por su parte media, formando cada uno un ángulo aproximado de 45 grados respecto a las muñecas. La punta de estos dedos se apoya sobre la articulación media de los dedos índices. Asimismo, los dedos índices también se inclinan en diagonal formando un ángulo aproximado de 45 grados respecto de las muñecas, pero se tocan y apoyan en sus puntas. Funciones mágicas, poder heredado, conocimiento de las generaciones pasadas, herencia del poder mágico. Nosotros somos la runa. Manifestar la runa Odal indica un momento en el que los caminos se separan, se abandona la piel vieja, alma, que como serpiente debe ser mudada, individuación. Las relaciones deben ser desechadas, nos desprendemos de ataduras a las estructuras. Odal es la runa de la ruptura radical, no se puede saltar poco a poco. Una vez en el abismo, se salta o no se salta. En el mundo ilusorio, la runa se manifiesta en las propiedades que permanecen, aisladas por el principio del cerco. El saber poner límites supone la liberación a condicionamientos antiguos. Hay una herencia ancestral marcada por el río de sangre del linaje espiritual y otra herencia adquirida a la que se renuncia en favor de la verdadera naturaleza de uno, y Odal marca estos límites. La honestidad total con uno mismo para emprender la aislación, no esperar la acción del universo o no ver cómo se desarrollan los acontecimientos o dejarse arrastrar más benévolamente, llamado fluir por la New Age. Más bien, enfrentas los acontecimientos y paras si no sabes dónde vas o lo que sucede no depende de ti. En este punto en el que hacemos sin hacer y todo lo demás es hecho, saltas con una sonrisa irónica y allí es donde tú eres la única realidad.